Bienvenidos a Plenamente Saludable, un espacio donde la salud deja de ser superficial y se convierte en una experiencia integral. Aquí hablamos de lo que realmente impacta tu vida diaria. Desde nutrición, medicina, estilo de vida, hasta hábitos, productividad, bienestar emocional y salud económica. Creemos que vivir plenamente no es alcanzar la perfección, sino encontrar equilibrio en medio de la realidad. Porque la salud no es solo física, es integral y empieza contigo. Esto es Plenamente Saludable. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Plenamente Saludable, un espacio para reconectar contigo mismo. Soy Sofía y aquí platicamos de lo que realmente impacta tu salud y tu día a día. En el episodio de hoy me gustaría hacer como una guía muy rápida para que podamos saber si nuestra alimentación o el platillo que vamos a consumir es saludable o no tanto, que podríamos mejorar, ¿no? Y más que clasificarlo también como que sea malo o bueno, la idea también de esta mini guía es que eventualmente poquito a poquito podamos mejorar nuestros hábitos y pues también sepamos en qué nos debemos de fijar, ¿no? Si estamos como que en este camino de mejorar hábitos, de alimentarnos mejor. Y para ello me gustaría primero como que definamos, ¿no? O sea, para empezar, o sea, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de una alimentación saludable? Nos referimos a que una alimentación es saludable cuando nos proporciona la energía, los nutrientes necesarios, que ya vimos que los nutrientes pues son muchos, hay vitaminas, hay minerales, están también los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. O sea, nos proporciona toda esa parte, también la fibra, que es adecuada para que podamos hacer nuestras actividades en el día a día. O sea, básicamente eso es como una alimentación saludable. Y también algo importante que debemos de tener en cuenta en que la alimentación saludable no solamente se trata de como de contar macros o solamente fijarnos en calorías o solamente las calorías es lo único importante. O sea, la verdad es que también cuando hablamos de una alimentación saludable, en- se vienen también en la conversación pues otros conceptos que son igual de relevantes. En México, algo importante es que tenemos la definición de dieta correcta. Cuando menciono dieta, hablo de la alimentación que consumimos de manera cotidiana. No estoy mencionando de una dieta saludable, pero cuando ya hablamos de la parte de dieta correcta, ya es un enfoque un poquito más saludable y la dieta correcta, lo ideal es que tenga 5 características principales. Tiene que ser completa porque se incluyen los diferentes grupos de alimentos que hemos platicado en el episodio pasado en el que hablamos del plato del buen comer y cómo están divididos los grupos de alimentos. También debe ser equilibrada porque los alimentos, los nutrientes se van consumiendo de una manera adecuada, o sea, no hay como que un consumo excesivo de algún nutriente en específico, sino que todo es de acuerdo a nuestras necesidades. Es suficiente, es decir, no estamos consumiendo de más, o sea, es lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar en el día a día. Debe ser también variada, es decir, lo ideal, que aquí yo creo que también va a ser un poquito polémico, lo ideal es que sea variada, o sea, que no estemos repitiendo siempre los mismos platillos. Yo soy consciente que por practicidad y la verdad hasta, pues yo, o sea, en el día a día, sí, a veces cocino para la semana, tiendo a repetir la misma comida principal varios días, pero pues bueno, o sea, si hablamos de lo que dice como que la literatura o las definiciones, ¿no? Que están en México, en toda esta parte de promoción a la salud. Lo ideal es que sea variada y que estemos consumiendo diferentes alimentos. Y también en caso de que, por ejemplo, por practicidad tengamos que repetir la comida principal, pues bueno, podemos variar el desayuno, en la cena, en tratar de ir intercambiando fuentes de leguminosas, de verduras, de frutas, para pues poder tener esta variedad en la alimentación. Y un punto muy importante es que tiene que ser adecuada. Cuando estamos hablando de que una alimentación es adecuada, este punto está más enfocado a la parte de cultura, del presupuesto de la persona y a las condiciones personales, es decir, los gustos. Entonces, para como que también en tener esto en cuenta, o sea, que muchas veces entramos a internet y vemos de que hay una alimentación saludable, tiene que incluir estos alimentos,
Pero, pues, si a mí como persona, o sea, no me encanta algún tipo de esos alimentos, no significa que debo a la fuerza de consumirlos o no estoy alimentándome sanamente. O sea, también hay que entender que la alimentación correcta o tener una dieta correcta, debe ser personalizada, debe ser adaptada a los gustos, y necesidades de la persona. Y lo ideal es que tú disfrutes el que estés consumiendo alimentos. O sea, al final, el consumo de alimentos no solamente se queda como que en esta parte de nutrirnos y sentirnos bien, sino que la verdad es que tiene todo un trasfondo igual psicológico, o sea, que obviamente se siente padre comer cosas que te gusten. Entonces, pues nada más igual como para dejarlo de comentario, ¿no? De que sí, lo ideal es que también sean preparaciones que nos gusten. Y un punto también importante de una dieta correcta es que pues tiene que ser inocua, es decir, que no nos va a ocasionar alguna enfermedad, que se va a preparar de manera adecuada con higiene para que no nos haga mal. Em, entonces, o sea, como que ya tenemos esta parte, ¿no? ¿Cuál es la definición? O sea, que nos dicen las guías alimentarias de lo que es una dieta correcta, o sea, cuáles son las características que tiene. O sea, ya tenemos como que esas definiciones. Después, en el capítulo anterior, platicamos del plato del bien comer y mencionamos que los alimentos se dividen en varios grupos. Está el grupo de las verduras y las frutas, leguminosas, en alimentos de origen animal, está también toda la parte de las grasas saludables y cereales y tubérculos, que son 5. Sin embargo, o sea, una cosa son los grupos de alimentos, pero para hacer esta guía un poquito más práctica, como que me gustaría que para esta guía o como que las preguntas básicas que nos podemos hacer estén más enfocadas en, por ejemplo, en la parte de macronutrientes. Y ahora bien, o sea, los macronutrientes ya sabemos que son grasas, proteínas y hidratos de carbono. Cuando hablamos de grupos de alimentos, que son los que están en el plato del buen comer, hay que entender que de los grupos de alimentos, cada grupo nos va a aportar diferentes nutrientes y puede ser que un alimento nos aporte varios. Por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas nos van a aportar fibra, o sea, carbohidratos complejos y también nos van a aportar proteína. Entonces, cuando vayamos a hacer algún alimento, o sea, cuando vayamos a hacer algún platillo, ya sea en desayuno, comida o cena, de las preguntas principales que debemos de fijarnos, la primera pregunta es: ¿mi platillo contiene verduras o frutas? Y algo también importante es que cuando nos hagamos esta pregunta o este primer componente, ¿no?, que hay que checar en el platillo, es que muchas veces no necesariamente tiene que verse como una ensalada. O sea, hay otras preparaciones en nuestra gastronomía mexicana que las verduras se pueden incorporar de una manera muy fácil y rica a través de las salsas. O sea, consumir algo en salsa de tomate, o sea, ahí ya estamos consumiendo en varias verduras, que cebolla, tomate, cilantro, no sé, perejil, etcétera. Entonces, es como que una pregunta que nos podemos hacer, o sea, en primera instancia. O sea, mi platillo, la comida que voy a consumir, ya sea en desayuno, comida o cena, ¿tiene algún componente de verduras o frutas? En frutas tal vez sí lo podríamos manejar más para colaciones o para desayunos, pero bueno, o sea, se entiende, ¿no? Como que la idea. Esa es la primera pregunta que yo considero que es muy importante, y de preferencia que cuando sí tenga alguna verdura, tratemos que sea, pues, de preferencia 2, o sea, mínimo 2 y ya de ahí para arriba, o sea, puede ser de que tomate con cebolla, o puede ser pimientos y champiñones, o sea, pero tratemos de que sean al menos 2 verduras que estén en mi platillo. Segunda cosa que hay que preguntarnos, ¿cuál es mi fuente de proteína? Cuando hablamos de fuente de proteína, como lo habíamos mencionado en el episodio pasado, pues esta puede provenir de alimentos de origen animal. Aquí solo hay que cuidar que sean fuentes magras, o sea, de preferencia elegir pollo sin piel, elegir cortes magros de res. Si vamos a elegir puerco, pues que sea lomo, el lomo es de los cortes más magros del puerco. También podría ser, y en caso de que seamos vegetarianos, pues podríamos optar por queso panela, algún lácteo podría ser. En dado caso que, pues, no consumamos en lácteos, otra fuente también que también se contempla como de proteína, pues, son las leguminosas, ya sea lentejas, garbanzos, habas, también son una buena fuente, de proteína. Si bien es proteína vegetal, pero, pues, si la combinamos con un cereal, pues, ya aporta todos los aminoácidos, ¿no?, que necesitamos.
Entonces, esa es la segunda pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuál es mi fuente de proteína? O sea, en mi plato. Si estamos en el desayuno, bueno, pues puede ser huevito, pueden ser claras, puede ser jamón o queso. Y pues bueno, hacemos como que ese segundo check. En la tercera pregunta o el tercer componente en el que nos tenemos que fijar es cuál es mi fuente de carbohidrato. Cuando menciono carbohidrato muchas veces como que este concepto o ese macronutriente lo tenemos como que muy satanizado, pero pues sí es importante. Y de fuentes de carbohidrato, realmente los estrella sería el grupo de cereales y tubérculos que figura en el plato del buen comer. Aquí se contempla camote, papa, tortilla, arroz, avena, todo eso entra como en esta fuente de carbohidrato, ¿no? O sea, obviamente siempre lo ideal va a ser elegir en fuentes de carbohidrato complejo. Por ejemplo, sería en algún arroz integral o pasta integral. Hasta la tortilla de maíz cuenta como un carbohidrato complejo. Entonces, es como que lo que nos tenemos que fijar. Y yo creo que aquí a veces se cae un poquito bueno, no es error, o tal vez, o sea, es parte de que la costumbre, que a veces tendemos a repetir fuentes de carbohidrato en una comida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el guiso es bistec con papas, y ya en el guiso ya hay como 50% es papa, 50% bistec. Pues ahí estamos cumpliendo con nuestra fuente, ¿no?, de carbohidrato. Y luego muchas veces pasa que aparte consumimos tortillas. Y a veces sin darnos cuenta es cuando ya es más fácil, ¿no?, que nos pasemos de nuestros requerimientos. Entonces, como consejo, norma general, obviamente esto es una guía, o sea, no está, personalizado, es nada más si tienes como que esta inquietud de que: "Ay, como que todavía no quiero ir al nutriólogo, pero me gustaría cuidarme, o sea, ¿cómo puedo hacer que mis platillos sean un poquito más saludables o en qué me tengo que fijar?". Bueno, pues de preferencia elige un carbohidrato, o sea, es lo más simple. Si voy a consumir, por ejemplo, bistec con papas, pues nada más con eso, ahí ya tengo la fuente de carbohidrato, que son las papas. Pero si la comida, no sé, es picadillo, bueno, ahí mi fuente de carbohidrato, pues es la tortilla de maíz. Y tratar de no mezclar, o sea, de no tener de dos fuentes, porque luego a veces eso hace que sea como que más fácil, ¿no? Que nos pasemos del consumo. Y el último componente que hay que fijarnos es que estemos consumiendo una grasa saludable. No necesariamente significa que en cada comida debo de consumir un cuarto de aguacate o medio aguacate, o sea, no es tan así, porque también hay que tener en cuenta que al final también los alimentos se preparan con aceite. Obviamente lo ideal sería utilizar poca cantidad, que sea un aceite, como ya hemos platicado, que venga de una fuente saludable, en que sea aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de canola, el que más nos guste y también entre en nuestro presupuesto. Pero tratar de que si ya lo estamos consumiendo el aceitito, la grasa en la comida, pues bueno, tratar de no agregar más grasa. Y, por ejemplo, aquí yo siento que a veces es muy fácil pasarnos, por ejemplo, en las cremas. Muchas, cremas que venden en el supermercado, muchas salsas más bien, tienen aceite. O sea, cuando la salsa, vemos en los ingredientes y tiene aceite, la salsa se ve ya muy espesa, pues significa que, pues, ya es una fuente, pues, alta en grasa, ¿no? O sea, sí, pues, un condimento alto en grasa, un aditamento alto en grasa. Entonces, pues, ahí podría ser un poquito más fácil que nos pasemos del consumo de grasa, si aparte de nuestro platillo, pues, le estamos agregando salsas que son más crema y grasa que verdura, ¿no? Que verdura, licuada. Entonces, nada más como para que tengamos esto en cuenta y, pues, también, obviamente, de preferencia, lo ideal sería que las preparaciones tratemos de que no sean fritas, empanizadas. O sea, no está mal consumirlos de vez en cuando, o sea, de vez en cuando no pasa nada, o sea, una vez a la semana, 2 veces a la semana no hay tema, o sea, si se te antoja algún platillo que sea de este estilo, o sea, que esté empanizado o algo así, pero, pues, tratar de que en la mayoría de las veces de la semana y en los tiempos de comida, o sea, desayuno, comida y cena, pues, que sean preparaciones, pues, más a la plancha, sin tanto aceite. Esas son como que las recomendaciones generales que yo considero que si nos hacemos o nos preguntamos antes de consumir cada platillo o cuando vamos a preparar nuestros platillos, que yo creo que con eso vamos a cumplir con nuestros requerimientos de una manera, pues, saludable y fácil. Y también hay que tomar en cuenta que
las verduras hay que estarlas variando. Por ejemplo, o sea, si desayuné hoy en huevito con champiñones y espinaca, bueno, pues tal vez mañana al huevito le pongo tomate, cebolla y pimientos. Entonces, como que esas variaciones también en las verduras que estamos consumiendo a través de los días, también nos ayudan a llegar a nuestros requerimientos, también nos ayudan a tener pues esta variedad de nutrientes, como ya habíamos platicado, ciertas verduras por ciertos colores pues nos aportan en una cantidad o cierto tipo de vitaminas, otras de otro color nos aportan otras. Entonces, siempre y cuando tengamos esta variedad, tratemos que nuestro plato esté colorido, que haya alguna fuente de verdura, que elijamos proteínas magras, que no sean proteínas, fuentes de proteína que tengan mucha grasa, porque el peligro con este tipo de grasa es que es grasa saturada, al fin y al cabo. Entonces, pues es la que hay que tener cuidado. Entonces, siempre que tengamos como que en cuenta esos conceptos clave, y la verdad es que son básicos, yo creo que podemos tener una alimentación sana sin complicarnos tanto. No estoy diciendo que el contar macronutrientes o el que tenemos que seguir un plan así súper adecuado no sea como que necesario. O sea, yo creo que de perdido tal vez una vez en tu vida estaría bien que vayas con un nutriólogo nada más para saber, o sea, cómo están tus porciones, cuánto deberías de consumir. Pero en dado caso que, pues, de plano, o sea, no te llame la atención eso, no quieras o no puedas por el momento. O sea, yo creo que esas preguntas clave, o sea, sí sirven bastante en el día a día para que podamos saber que estamos eligiendo platillos sanos, equilibrados, sin complicarnos tanto la existencia. Al final hay que también recordar que eventualmente van a haber ciertos casos en los que sí es necesario tener en cierto como que control en las porciones, por ejemplo, en personas que padecen diabetes, que están consumiendo o tienen que inyectarse algún tipo de insulina. Ahí sí ya hay que tener más cuidado con las porciones, o deportistas de alto rendimiento, o sea, pero ya son casos muy particulares. O sea, realmente en población general, con estas preguntitas clave que nos hagamos, más que aparte hagamos ejercicio de manera cotidiana 3, 4 veces a la semana, la verdad es que ya estamos del otro lado, o sea, en la parte de estar mejorando nuestra salud. Entonces, es lo que yo les recomendaría. O sea, espero que igual ahora como cada que vayan a consumir algún alimento puedan hacerse estas preguntas y también pues quitar ese mito, ¿no? De que siempre comer saludable implica la ensalada con la pechuga a la plancha, o sea, no es así. Se puede ir variando, las salsas cuentan como verdura, yo creo que esa es igual una muy, muy buena noticia. Entonces espero que esta información les haya sido útil, que también lo hagan en su día a día y pues nada, si esta información les ayudó, espero que lo compartan. Nos vemos en el siguiente capítulo, caminando juntos hacia una vida plenamente saludable. Bye.